Los apóstoles como que no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando. Nuestro Señor dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Todos los soldados, sicarios, en fin, todos los que estaban ahí, la turba que acompañaba al traidor, caen por tierra. Solo escuchar la voz de nuestro Señor. Dos escenas que son muy bonitas. Jesús consolado por las santas mujeres y nuestro Señor que le dice, no lloren por mí, lloren por lo que va a venir, es decir, prenuncia, ¿no?, el castigo que va a venir para la ciudad deicida. El acontecimiento más importante de la historia, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y luego su resurrección. Muy estimados amigos, Salve María. Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. La Semana Santa, o conocida también como la Semana Mayor, nos hace rememorar el acontecimiento más importante de la historia, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y luego su resurrección. Esta Semana Santa va a comenzar con el Domingo de Ramos y va a culminar con el Tríduo Pascual. Y casualmente queremos comentar eso para acompañar con mucho fervor, con compenetración, esta semana tan especial. Tenemos como invitado al Padre Ricardo Juque. Salve María, Padre Ricardo. Salve María, hermano Marcelo. Qué alegría estar aquí. Salve María a todos los que nos acompañan en este podcast. Estamos, como decía el hermano Marcelo, queriendo que nos acompañen también con el corazón en este Tríduo Pascual, ¿no? El Tríduo Pascual, que es justamente estas tres ceremonias, estos 3 días, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, que tenemos al final, ya por la tarde, la Vigilia Pascual. Ahí vamos acompañando todo este magnífico, santísimo recorrido que nuestro Señor Jesucristo hace, ofreciendo la Eucaristía, fortaleciendo a los apóstoles, padeciendo la pasión, siendo crucificado, pero después en la Vigilia Pascual resucitando. Es la luz, no el cirio pascual, esa luz que rompe las tinieblas. Entonces, qué bonito que podamos ir comentando cómo fue la cronología, por así decir, de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo y de su triunfante resurrección. Es algo muy interesante, Padre Ricardo. Iniciamos el Tríduo Pascual con la Cena del Señor. Y en la Cena del Señor se va a dar un acontecimiento que es el lavatorio de los pies, que llama mucho la atención porque nuestro Señor está con sus discípulos, comenzó la cena, la Pascua de los judíos, que era una ceremonia tan sagrada, un acontecimiento importantísimo, recordar el paso de ellos por el Mar Rojo, la salida de Egipto, Moisés que guía al pueblo según los designios de Dios después de tantos portentos, y están los discípulos junto a su maestro, están cenando, y en cierto momento nuestro Señor se levanta, entendemos que va a una sala contigua, se ciñe la cintura con una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos evidentemente quedan sorprendidos. ¿Cómo, maestro? Y San Pedro es el que va a decir, ¿cómo, maestro, tú me vas a lavar a mí los pies? Y nuestro Señor le dice que si no se deja lavar los pies no tendrá parte con él. Y nuestro Señor realiza esto para darles un ejemplo de que Él, siendo su maestro, siendo su Señor, les da el ejemplo de que así ellos deberán hacer con nosotros. O sea, el servicio, la consagración por entero. Y ese es el sacrificio, la abnegación que un sacerdote, un ministro de Dios tiene para con los fieles. Esa es la promesa, esa consagración que Él hace. Muy bonito, ¿no? Y interesante esa separación, porque terminan la cena y ahí va a un lugar contiguo, como relatan algunos videntes, ¿no? Ahí se da el lavatorio de los pies y después vuelven a la mesa, nos relata el Evangelio. Porque nuestro Señor quiere separar esos dos momentos. Uh-huh. Como que esa es la celebración de la Pascua, que rememora eso, la salida de Egipto, y otro acontecimiento que va a ser la cena, la consagración. Exactamente. De ahí se da justamente la institución de la Eucaristía y también del sacerdocio. Y es bonito que nuestro Señor en esa primera misa, Él mismo en su humanidad quería estar fortalecido por la Eucaristía. Todo lo que tendría que sufrir, sobre todo moralmente, ¿no? Su corazón traspasado de dolor, Él quería que fuese
sostenido por la Eucaristía, pero también quería sostener a los apóstoles. Es el sacramento del amor, porque Él se entrega, pero también se entrega y permanece con nosotros en la Iglesia a lo largo de toda la historia. Está siempre presente nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Pero ahí, al finalizar esa cena, Él tiene unas palabras muy bonitas. Es la despedida, porque nuestro Señor escoge un momento especial. Normalmente en una familia, cuando se quiere compartir algo, festejar algo, es a través de una comida, de una cena. Y nuestro Señor elegir ese momento para estar muy próximo a sus discípulos y darnos ese sacramento. Nuestro Señor en ese momento va a dejar transparecer una tal manifestación de afecto, de cariño hacia ellos, porque es la despedida. Ellos convivieron 3 años, vieron tantos milagros, tantas maravillas que escucharon de nuestro Señor. Y en cierto momento nuestro Señor tiene que prepararlos, porque Él ya no va a estar más con ellos. Y comienza realmente a dar un tratado tan maravilloso, porque le dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Y el que está unido a mí y mi Padre y yo lo amaremos y haremos morada en Él. Y comienza a explicar a los apóstoles como que no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando, porque era un momento de alegría después de una mentalidad que tenían ellos de triunfalismo. Como que ya el domingo de Ramos, Él fue proclamado Rey, Hosana, el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y ellos estaban con ese problema. Y nuestro Señor comienza a manifestarles la necesidad de ellos compenetrarse, de que esa unión de alma que deben tener, que nada van a poder hacer sin mí, sin estar unidos a mí. Por lo tanto, es la gracia, es la acción de la gracia. Y es importante que nuestro Señor les va a manifestar eso, porque en medio de ese optimismo, ellos van a tener que enfrentarse al dolor. Vieron a nuestro Señor en el apogeo, en el auge. Triunfante, digo. Triunfante, con los milagros, aclamado, pero ellos van a ver a nuestro Señor en su otra faceta, abandonado, humillado, despreciado, y psicológicamente ellos no iban a soportar. Sí, por eso les dice al final, ¿no?, de ese discurso de despedida, que es prácticamente un testamento. Le dice: no tenga miedo, yo he vencido al mundo. Y ahí comienza, ¿no? Termina la cena y salen en medio de la noche rumbo al huerto de los olivos, cantando un himno, el himno del Jalel, que es un himno tradicional que cantaban los judíos en un ambiente de gravedad, de mucha intimidad, ¿no?, pero al mismo tiempo de gravedad. Llegan al huerto, nuestro Señor le pide a 3 de los apóstoles, San Pedro, San Juan y Santiago, que lo acompañen más de cerca. Y ahí nuestro Señor prevé todo lo que le va a tocar sufrir. Es un momento de tanto dolor, un dolor moral, que Él llega hasta transpirar sangre, porque médicamente está comprobado que cuando un sufrimiento es muy grande, la persona, los capilares sanguíneos estallan, explotan, digamos, ¿no? Y entonces ahí transpira sangre y viene un ángel y le trae una copa misteriosa, porque nuestro Señor dice: Señor, le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y vino un ángel con una copa misteriosa que Monseñor en el libro María Santísima, el Paraíso de Dios revelado a los hombres, dice que eran las lágrimas de María, pero también todos los actos de virtud de los hombres a lo largo de la historia, todas las fidelidades de los hijos de la Iglesia a lo largo de la historia. Eso fue lo que a Él le dio fuerza, ¿no? Los mártires, los fundadores de congregaciones religiosas,
tantos santos, evangelizadores, predicadores, son los que van a consolar a nuestro Señor. Y suponemos, algunos comentaristas dicen eso, que ese cáliz, esa bebida preciosa, incluía eso, que era lo que iba a consolar a nuestro Señor. Porque tan terrible a lo que se iba a enfrentar, a tal punto que él le va a decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces nuestro Señor, es la naturaleza de Él que pasa por esa angustia. Porque Él quiso experimentar, Él se encarnó y Él quiso asumir nuestra naturaleza, este cuerpo padeciente, y experimentar el dolor en el más alto grado. Y por eso es que comienza a transpirar esa sangre. Pero en ese huerto de los olivos están los apóstoles y no consiguieron por lo menos una hora acompañarlo en esa oración. Y es algo decepcionante, porque lo acompañan en el momento de la alegría, en el momento del triunfo, pero no lo acompañan en el momento de la gravedad, del sufrimiento, de la compenetración. Claro, querían que nuestro Señor les diese gloria, les diese cosas, triunfos, pero en el dolor no quieren acompañarlo. Qué bonito que nosotros reparemos, ¿no?, esa soledad de nuestro Señor Jesucristo en el huerto con nuestra fidelidad en los momentos en que la iglesia está muchas veces traicionada, ¿no? Bueno, viene justamente ese momento de supremo dolor también, que es el beso de Judas. El discípulo, obispo, nuestro Señor lo había consagrado también entre los 12 apóstoles. Y entre tanto, él traiciona a Jesús con un beso asqueroso. Hay una pintura de Giotto, este autor del siglo XIV, si no estoy mal de la fecha. En fin, en donde se ve ese beso. El doctor Plinio siempre le causaba horror, ese beso así nauseabundo, ¿no?, en la mejilla sagrada de Jesús. Y Jesús en el último momento intenta ablandar su corazón y le dice: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Entonces fue el último intento que nuestro Señor hizo para ver si Él se ablandaba su corazón. Pero hasta ahí llegó el sufrimiento de nuestro Señor. Claro, el beso de ese, como dice la frase, mercator pessimus, ese vendedor infame que por 30 monedas va a entregar a nuestro Señor. Y en ese momento está Judas rodeado con los soldados y se da un hecho muy bonito, porque San Pedro saca su espada para defender a nuestro Señor, para enfrentarse a esa turba, corta la oreja de Malco, y nuestro Señor, en presencia de toda esa gente que estaba endurecida, va a coger la oreja y va a ponérsela nuevamente a Malco. Locura, hace un milagro. Un milagro, o sea, ¿y cómo es posible que esa gente no tuviera un movimiento de conversión, de admiración hacia nuestro Señor? Incluso cuando le preguntan, le dice, nuestro Señor dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Todos los soldados que estaban, en fin, sicarios, en fin, todos los que estaban ahí, la turba que acompañaba al traidor, caen por tierra. No solo escuchar la voz de nuestro Señor. Sí. Ego sum, yo soy. Exactamente. Nuestro Señor es tomado prisionero, llevado a la casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo pontífice de la época. Pero podemos recordarnos, Padre Ricardo, que los judíos, por ese convenio que habían hecho con los romanos, ellos no tenían potestad para ajusticiar a nadie. Eso era un atributo exclusivo de la autoridad romana. Entonces ellos toman prisionero a nuestro Señor, lo llevan a casa de Anás, que comienza a interrogarlo. ¿Por qué a casa de Anás? Porque era el más experimentado. El que manejaba a Caifás, ¿no? Viejo en maldad y en crímenes. ¿Sí? Experimentado, entonces, claro, el suegro de Caifás comienza a interrogar a nuestro Señor. Y nuestro Señor, lógicamente que Anás comienza a hacer ese interrogatorio con el afán de que nuestro Señor hable de sí mismo, hable de sus milagros. Y no convenía que nuestro Señor
dijera eso. Por eso nuestro Señor les va a decir, ustedes me escucharon predicar en las plazas, en tantos lugares, ¿por qué no le preguntan a la gente? En el fondo, nuestro Señor les hace caer en cuenta, ustedes siempre tuvieron espías, siempre estuvieron siguiéndome, escuchándome. ¿Por qué me vienen a preguntar a mí? Pregunten a la gente. Y eso me recuerda el hecho también de cuando curó al paralítico, inmediatamente el Sanedrín manda investigadores a interrogar a ese paralítico y luego van donde los papás de ese hombre para preguntar, ¿es verdad que tu hijo era enfermo, que es verdad que fue curado? Y los papás de este hombre le dicen, bueno, ¿por qué no le preguntan al muchacho si él ya tiene edad para responder? Claro. Pero nuestro Señor, con tal es la grandeza de él, que no tienen ellos argumento. Y se atreve uno de los servidores a golpear a nuestro Señor. Lo bofetea. La bofetea. Con odio, ¿no? Sacándole sangre. Un tal odio que nuestro Señor, ante esa grosería, ante esa infamia, nuestro Señor va a responder con la lógica del bien, diciendo, si dicen mal, dime en qué, sino por qué me pegas. O sea, ¿qué respondí? ¿Por qué ustedes respondan? ¿Dónde está el mal? Y ahí lo llevan, ¿no? Amarrado, golpeándolo, insultándolo, a casa del sumo sacerdote, a Caifás. Y ahí, bueno, comienza también un interrogatorio. Nuestro Señor no responde, pero sí responde en el momento en que le dice, ¿eres tú el Hijo, el Hijo de Dios? Es decir, el Mesías, ¿no? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Ahí nuestro Señor responde, tú lo has dicho, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí dicen, blasfemó, es reo de muerte, ¿qué sentencia hay? Es reo de muerte. Y ahí comienza, ¿no? el siguiente paso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde en fin, llevado, ahí es escupido, ¿no? Sí, llevan a nuestro Señor, pero tal es el porte moral del propio Dios, del hombre Dios, que ellos no tenían la capacidad de mirar al rostro de nuestro Señor. Y tienen que vendar los ojos de nuestro Señor. Hay una descripción que hace un cronista de la época de cómo era nuestro Señor, cómo era el porte de nuestro Señor, los cabellos de Él, cómo el viento respetaba los cabellos de nuestro Señor, la mirada. La mirada de nuestro Señor era de mucha dulzura, pero también de cierta gravedad. Así como el mar, se comentaba aquí en uno de los programas, la grandeza del mar. El mar atrae y como que invita a la persona a entrar en él, pero a la vez el mar, las olas le dicen, cuidado, tiene que respetarme. La mirada de nuestro Señor era así de mucha, atraía a todos, pero a la vez decía, ustedes deben considerar y deben ver esta seriedad. Por eso es que tuvieron que vendar los ojos de nuestro Señor, Padre Ricardo, porque para escupirle a nuestro Señor, para golpearlo, no tenían el valor de hacerlo directamente. Sí. Y tenían miedo de que de repente con la mirada nuestro Señor podía fulminarlos. Así como vieron curar a tantos, vieron curar a los leprosos, resucitar al hijo de la viuda de Naín, a cuántos vieron multiplicar los panes, los peces, tenían recelo que nuestro Señor solo con la mirada podría fulminarlos. Sí, ahí se da también un hecho que hizo sufrir mucho a nuestro Señor, que estaba a las afueras de la casa de Caifás, junto a una fogata calentándose, San Pedro. Que, claro, él había escapado en el momento en que nuestro Señor fue tomado prisionero en el huerto de los olivos, pero después los comenzó a seguir, porque él amaba a Jesús. Pero, entre tanto, él fue imprevidente. No se preparó para la prueba. Y cuando unas mujeres le dicen, ¿no eres tú de los Galileos, ¿no?, que estaba con Jesús? Y lo niega. Tu forma de hablar lo dice, porque reconocieron, ¿no? Sí, sabían perfectamente. Y lo niega 3 veces. Y nuestro Señor le había advertido, ¿no? Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y me parece bonito, hermano Marcelo, usted que comentaba la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba saliendo de la casa de Caifás,
la mirada de Jesús se cruza con la mirada de San Pedro, que lo había negado. Una mirada con tanta bondad, con una amistad verdadera, que ahí San Pedro comienza a llorar. Canta el gallo y él se recuerda. Sí. Pero nuestro Señor como que no le va a recriminar. No. Le hace recordar. Y en ese momento San Pedro se acuerda las palabras de nuestro Señor cuando le advirtió: Pedro, tú me vas a negar. No, Señor. Y San Pedro dice: de ninguna manera. Me vas a negar 3 veces. Y ese es el dolor que va a causar en San Pedro. Ahora, nuestro Señor pasa toda la noche, Padre Ricardo, prácticamente de pie. Y nuestro Señor, desde la última cena, Él no va a tomar una sola gota de agua. O sea, llega el amanecer, y esa es una de las torturas calculada por el Sanedrín, el odio, el propio odio de los infiernos, calculado para atormentar a nuestro Señor en todo. Y nuestro Señor va a ser llevado después ante Pilato, porque amanece, inmediatamente convocan una reunión el Sanedrín a todos para saber qué es lo que ya sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer, pero necesitaban como que oficializar. En el fondo decirme que todos opinen, aunque un núcleo, los que manejaban el Sanedrín, ya habían tramado todo. Y acuerdan llevarlo ante Pilato, porque sabían perfectamente que ellos no tenían la facultad, no tenían potestad para juzgar a nuestro Señor y tampoco para ejecutarlo. Claro, la pena de muerte tenía que ser ejecutada por Pilato. Y ahí se da esa escena terrible, ¿no? Pilato, que ya la esposa había soñado y en sueños Dios le había comunicado que nuestro Señor era un profeta, era un hombre bueno. Y ella le va a decir a Pilato: no hagas nada contra este hombre. Y él comprueba que nuestro Señor es inocente, que las acusaciones que hacen contra él no tienen ningún valor. Pero sin embargo toma una actitud infame. Es la actitud de la tercera fuerza, ¿no? Que quiere estar bien con el Dios y con el demonio, con el bien y con el mal. Y toma esa actitud infame de lavarse las manos, como diciendo: no, yo no tengo responsabilidad. Era él el que decidía, en definitiva, si nuestro Señor debía morir o no. Se lava las manos y manda a que lo crucifiquen. Una actitud realmente infame. Y él, tratando de conciliar, él va a mandar que azoten a nuestro Señor para con eso congraciarse con el pueblo, con los judíos. En el fondo, ya lo he torturado, ya como que basta. O sea, yo entiendo que ustedes no van a pedir más. Pero Pilato se entera que Herodes estaba de paso. Porque, ¿quién es este Herodes? Porque en algunas ocasiones se menciona a Herodes en la Sagrada Escritura, y este Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Recordemos que Herodes el Grande es el que se encuentra con los Reyes Magos y manda matar a los niños por odio, queriendo eliminar al niño Jesús. Este Herodes el Grande, padre de Herodes Antipas, que es al que nos referimos en este momento, este Herodes Antipas gobernaba en la Galilea. Y Pilato dice: bueno, se lo voy a mandar porque es la jurisdicción de él. Porque si a este hombre le dicen que es nazareno, que es galileo, entonces se lo voy a remitir para que él dé su impresión sobre este caso. Si bien es cierto que la autoridad era de Pilato, era el gobernador. Pero ese gesto de Pilato en el fondo es para mantener una especie de amistad con Herodes, porque había un distanciamiento. Para congraciarse, ¿no? Congraciarse con él, en el fondo, podemos tener buenas relaciones. Y Herodes recibe a nuestro Señor y estaba hace mucho tiempo que quería verlo, porque ya había escuchado los milagros de él. Y este Herodes Antipas es el que mandó a matar a San Juan Bautista. Entonces él tenía cierto recelo cuando le hablaban de que Jesús de Nazaret, que hace milagros, ¿no será que es Juan el Bautista, que ha resucitado? Quería conocerlo y quería que nuestro Señor Jesucristo hiciera un milagro en la presencia de él.
pero nuestro Señor no le va a responder nada, ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque era un homicida. Mató a San Juan el Bautista. Un adúltero. Adúltero, convivía con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Y este Herodes, Antipas, suponemos también que era un tipo pervertido porque había puesto los ojos también en la sobrina. Entonces era un tipo repugnante. Y nuestro Señor, solo por el hecho de haber matado a San Juan el Bautista, no le va a responder ni una sola palabra. Ahí se burlan de nuestro Señor, los soldados los tratan con desprecio, etc. Y lo llevan nuevamente ante Pilato. Y ahí se da esa escena impresionante, ¿no? Que Pilato dice, por la Pascua existe la tradición de soltar a un prisionero. Y les presenta a Barrabás. Barrabás era prácticamente un anticristo. Era un hombre pésimo. Todos sabían los crímenes que Barrabás había cometido. Y le dicen, ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos gritan, a Barrabás, a Barrabás. O sea, ahí llega ese grado de maldad increíble, ¿no? Nuestro Señor es flagelado. Como le decía Padre Ricardo, Pilato trata de buscar una solución propia del tercera fuerza. El que no quiere enfrentar al mal, el que no quiere darle la razón al justo, sino que trata de conciliar. Entonces vamos a llegar a un punto. Entonces les dice, ustedes me han traído a este hombre, pero yo no veo falta en él. Todo lo que ustedes dicen, yo lo he interrogado y no veo culpa. Entonces vamos a azotarlo. Ahora, el flagelo romano, que era terrible y eso está narrado, ¿no? Porque en el Santo Sudario de Turín, la Sábana Santa, y todas las investigaciones, el análisis que hacen, se pueden dar cuenta de cómo fue torturado nuestro Señor. Entonces el primer azote era ese chicote conocido que como que adormecía la piel de nuestro Señor. La entumecía. El segundo ya laceraba la piel de nuestro Señor. Y el tercero, el flagelo romano, que eran esas cuerdas con esas bolitas de metal puntiagudas que al penetrar en la piel de nuestro Señor la desgarraban y sacaban pedazos de carne de nuestro Señor. Y se calcula que fue un poco más de 5,000 azotes los que recibió a nuestro Señor, a tal punto que lo desfiguran. O sea, un hombre así, que no tiene una sola parte de su carne sana, prácticamente era burla de todos. Y bueno, y la burla llegó al cúmulo cuando lo coronaron de espinas. Entonces, tú eres el rey. Lo coronan de espinas, se burlan, le dan golpes con varas. En fin, es una humillación realmente increíble, ¿no? Y llega, ¿no? Después el momento que supremo, en donde lo condenan a nuestro Señor. Nuestro Señor es mostrado al pueblo. Y aquí se da un hecho impresionante porque cuando lo exhibe Poncio Pilato al pueblo así coronado de espinas, flagelado. Era para haber muerto, ¿no? Con esos sufrimientos. Ningún ser humano puede soportar lo que nuestro Señor soportó. Es imposible. O sea, solo el hombre Dios, para sustentar esa naturaleza y poder soportar. Sí. Nuestro Señor es mostrado delante del pueblo y el pueblo pide la muerte de él. Y Poncio Pilato, buscando una manera de llegar a un acuerdo, y el Sanedrín, que había tramado todo, ya había comprado a la gente, porque no se puede entender, Padre Ricardo, ¿cómo es posible? Si esa multitud del Domingo de Ramos aclamaba a nuestro Señor, ¿qué es lo que pasó en esos días? ¿Cómo es que ese mismo pueblo que lo aclamaba como rey, después va a pedir la muerte? Entonces hubo un trabajo en esa opinión pública de calumnia, cuántos testigos falsos, cuánta gente fue comprada para lanzarse contra nuestro Señor, y lógicamente había una infestación demoníaca. Claro. No se entiende de otra manera, porque ver a nuestro Señor de esa manera solo podía inspirar compasión,
un hombre destrozado. Y después la actitud enteramente absurda de Pilato, porque si era inocente, él había declarado que era inocente, que no encontraba ninguna culpa. ¿Cómo lo manda a azotar? Es un absurdo. Pero bueno, ahí viene la condenación que hemos narrado, ¿no? Y le entregan la cruz. Claro, era el instrumento más infamante. De todas las muertes, la muerte en la cruz era la más infamante. Y esa es la que escogen para la muerte de nuestro Señor. O sea, estaba todo diabólicamente planeado para que fuese muerto nuestro Señor dentro de tanto odio, de tanta humillación, que jamás se levantase la fama de él, ¿no? Y que para enterrarlo ya para todo siempre. Pero sin embargo fue justamente la cruz el instrumento de glorificación de nuestro Señor. Por eso él toma la cruz y la besa. Y la lleva ya exánime, ¿no? De fuerzas. Tanto es así que cae 3 veces. Tienen que buscar un cirineo para, o sea, un hombre que venía de Cirene. Lo toman, él ni sabía, ni se imaginaba que le iba a tocar ayudar a nuestro Señor a cargar la cruz. Al principio la carga así, con indiferencia, pero después con amor. Carga la cruz de nuestro Señor con amor y así nuestro Señor consigue llegar hasta la cima del Calvario. Claro, se da una escena lindísima, ¿no? 2 escenas que son muy bonitas en este camino al Calvario, que es Jesús consolado por la Santísima Virgen y las santas mujeres, ¿no? Y nuestro Señor que le dice, no lloren por mí, lloren por lo que va a venir. Es decir, ya prenuncia, ¿no?, el castigo que va a venir para la ciudad deicida, para Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Y también se da ese hecho lindísimo de la Verónica, esta mujer que se acerca a Jesús con un lienzo para lavar el rostro de Jesús, que estaba ensangrentado, escupido, en fin, transpirado. Y nuestro Señor le deja un regalo impresionante, que su rostro queda marcado en ese lienzo. Y hasta el día de hoy existe, ¿no?, el paño de la Verónica, donde está marcada la fisonomía de Jesús. Llevan a nuestro Señor junto a 2 malhechores, al monte Calvario, el monte de la calavera. Algunos comentan que posiblemente allí estuvieron enterrados Adán y Eva, y es el Gólgota, lugar de la calavera. 2 delincuentes, uno a la derecha y otro a la izquierda, Dimas y Gestas. Crucifican a nuestro Señor y parecería que todo estaba perdido, como que la obra de nuestro Señor acababa ahí. Los discípulos corrieron, solo San Juan, que acompañaba de cerca a la Santísima Virgen y acompañaba estos pasos de la pasión. Nuestro Señor es crucificado y le dan una bebida para que él pruebe, pero nuestro Señor no la quiere probar. Porque nuestro Señor, cuando Él dice, tengo sed, Él tiene sed de las almas. Pues nuestro Señor no había probado una sola gota de agua durante los momentos después de la última cena. Es esa sed de almas, esa sed de redimirnos que mueve a nuestro Señor. Y es expuesto ahí. Son 3 cruces que están a la vista. Y es bonito también en ese amor que se manifiesta justamente en la cruz, que nuestro Señor, viendo a la Madre, viendo a la Santísima Virgen y viendo a San Juan, le dice a la Madre, Madre, he ahí a tu Hijo, ¿no?, en la persona de San Juan. Y le dice a San Juan, he ahí, Hijo, he ahí a tu Madre. Y ahí estamos todos nosotros figurados, ¿no? Estamos representados en San Juan y él constituye a la Virgen como madre de la Iglesia, como madre de todos aquellos que vendrían después por el bautismo a constituir el cuerpo místico de Cristo. Así María Santísima, al pie de la cruz, ella que había engendrado la cabeza de la Iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, con su esposo, el Espíritu Santo, nos engendraría a lo largo de la historia a todos los bautizados. Y llega el momento que nuestro Señor va a exclamar,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, nuestro Señor muere. Y es el momento que la tierra tiembla. El velo del templo se va a rasgar. Y algunos justos resucitaron. Y esos justos resucitaron para increpar, llamarles la atención a toda esa gente que había cometido el deicidio. Un acontecimiento realmente impresionante. O sea, hasta el cielo que hace sus manifestaciones, el sol que se vuelve rojo prácticamente. Cuántas cosas impresionantes que se dieron. O sea, el hecho, hay algunos que comentan que cuando se rasgó el templo, escucharon unas voces, salgamos del templo, salgamos del templo. Que eran ángeles que salían. Los ángeles protectores, como que dicen, no queremos saber nada. Sí. Porque esta gente rompió con Dios. Y me recordaba algo, Padre Ricardo, que el momento que el pueblo le dice a Poncio Pilato que no tenemos otro rey sino el César, en ese momento la sinagoga, el Sanedrín, perdía la autoridad, porque estaban apostatando oficialmente. Porque claro, decir eso, que reconocer al César como su rey, sí, era negar toda la tradición. y después dijeron también que la sangre de él caiga sobre nosotros. Pero bueno, después de nuestro Señor Jesucristo morir, es traspasado su corazón y la Virgen siente en su inmaculado corazón ese dolor, porque el corazón de Jesús ya estaba muerto. En su humanidad él no sintió ese dolor. Y es descendido de la cruz. Cuando es descendido de la cruz, es colocado en el regazo de la Virgen. Monseñor Ron comenta en el libro de María Santísima un aspecto muy bonito, que así como Jesús en los brazos de María, podemos decir que nació la iglesia, cuando Él muere, quiere que la iglesia repose también, la iglesia pequeñita, naciente, ¿no?, en el regazo de la Santísima Virgen. Es, ¿no?, esa imagen de la piedad de Nuestra Señora, transida de dolor, pero serena, un dolor siempre, siempre sereno. Descienden a nuestro Señor de la cruz, lo llevan al sepulcro. Este sepulcro que fue obsequiado por un admirador de nuestro Señor, José de Arimatea, que junto con otro hombre piadoso son los que bajan el cuerpo de nuestro Señor, lo preparan, y ahí está el papel de ciertas almas que a primera vista como que no cumplieron su vocación o no tuvieron destaque, pero nuestro Señor lo reservaba para ese momento. Hasta el punto que son ciertas almas que influyentes en la sociedad que son llamadas por Dios para cumplir un papel determinado. Y son ellos, José de Arimatea, conocido de Poncio Pilato, que le pide el cuerpo de nuestro Señor y se lo concede. Entonces, gracias a esa amistad, a esos contactos, es que nuestro Señor es colocado en el sepulcro. Claro, él pertenecía al Sanedrín, ¿no? Estaba también Nicodemos, José de Arimatea. También eran los dos del Sanedrín, estaban ahí en el Calvario, a los pies de nuestro Señor crucificado. Y bueno, ese momento que pasa nuestro Señor 3 días, o sea, se puede decir desde el viernes, el sábado, la soledad de María, ¿no? Conmemoramos la soledad de María. Todos los discípulos escondidos con miedo después de esa manifestación de odio que se había dado, ¿no? Y entre tanto, Nuestra Señora conservaba la fe en la resurrección. Ella sabía que nuestro Señor iba a resucitar como lo había ya prometido. Ella conservó la fe de la iglesia en medio de esa dispersión general, ¿no? Y vemos esa resurrección que se da en esa madrugada del sábado. Al amanecer del primer día de la semana que sale. Ese estruendo, sí. La roca del sepulcro se mueve. Y los soldados también quedaron perplejos. O sea, ese estruendo, inmediatamente corren a avisarnos qué es lo que ha pasado, ¿no? Las autoridades preguntan qué pasó, ¿no? Y claro, vieron al ángel, pero en el mismo momento ya Santa María Magdalena, ella, junto con las mujeres piadosas, que quieren ir a tributarle ese homenaje a nuestro Señor,
y van al sepulcro y se encuentran ya la piedra corrida. Y Santa María Magdalena corre, por eso el fervor de ella inmediatamente va a avisarles a los apóstoles lo que ha sucedido, pero ellos no dan crédito. Sí. Y ella son las santas mujeres que tienen que empujar a los apóstoles para que vayan al sepulcro y verifiquen que efectivamente nuestro Señor no está ahí. Claro, ahí llegan San Pedro, San Juan. San Juan, que era el más joven, llega primero, pero por respeto no ingresa al sepulcro, sino que deja que la autoridad, que era la cabeza de la iglesia, San Pedro, ingrese. Y ahí llegamos, ¿no?, al final de este triduo pascual que hemos comentado, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa luz, ¿no?, que la luminosidad de nuestro Señor, de su cuerpo ya resucitado, es tan fuerte, tan potente, tan milagrosa, que queda impregnada en la sábana santa, en la cual estaba envuelta su cuerpo, y hasta el día de hoy podemos verlo. En Turín está la sábana santa, esa manifestación, ese testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, yo creo, hermano Marcelo, que hemos podido acompañar, ¿no?, con todos ustedes que nos han seguido en este podcast, desde la institución de la Eucaristía, el lavapiés, en fin, la pasión de nuestro Señor, hasta su triunfante resurrección. Y qué bonito que en medio de esta situación en que muchas veces vemos a la iglesia como que también tambaleante, perseguida, humillada, crucificada, traicionada también, siempre conservemos como la Santísima Virgen, y junto con ella, y en fin, apoyado por las gracias que ella nos transmite, la confianza, la certeza en la victoria de la iglesia, en la promesa de nuestro Señor de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cómo es bonita la figura que la liturgia nos presenta para el Sábado Santo, en la ceremonia, en la noche. De medio de las tinieblas se enciende, vienen los carbones, las brasas, el fuego, y a partir de ese fuego se enciende el cirio. Uh-huh. Es el Lumen Christi. El Lumen Christi es la luz de Cristo que brilla en medio de las tinieblas. Una situación, una analogía con la situación de la iglesia actualmente en medio de la confusión, de las tinieblas, de la persecución de los enemigos. Como que la luz de la verdad siempre va a brillar, va a ahuyentar esas tinieblas. Sí, y Jesús, como él ya anunciaba en este jueves santo, ¿no?, al final, en el discurso de despedida, no teman, yo he vencido al mundo. Entonces yo creo, hermano Marcelo, que con eso podemos, en fin, rezar, pedir esa fidelidad, consolar a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, pero sobre todo confiar y tener la certeza de su victoria. No sé si le parece. Hacemos la oración, Padre Ricardo, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta un próximo programa, estimados amigos. Salve María. Salve María.